Capítulo 1. La palabra que ardió en su oído derecho. Nadie debería haber entrado ahí. Ni siquiera el padre Iván, que juraba tener el permiso del obispo. Pero lo hizo. Y lo que escuchó dentro de esa capilla sellada, lo hizo sangrar por el oído derecho durante 7 días. El lugar estaba cubierto de polvo sagrado. No había bancos, ni altar, ni crucifijo. Solo un muro agrietado, negro, como quemado por dentro. Un muro que no reflejaba luz, sino que la absorbía. Iván se acercó. Confiad. Cruz en mano. En el nombre del Padre. No terminó la frase. Una voz surgió desde la grieta. No una voz humana. Era como un fuego hablando con vocales rotas. Un idioma que no pertenecía a ninguna escritura conocida. El sacerdote gritó. Pero no fue de miedo. Fue de dolor divino. Como si algo se hubiera metido por su oído derecho y encendiera su cerebro desde adentro. Cayó al suelo. Se retorció. Y al final, murmuró una sola palabra que nadie entendió, pero que hizo temblar las velas del monasterio vecino. A 20 kilómetros de distancia. La palabra fue escrita después, por un monje ciego que, según él, la soñó esa misma noche. La tinta que usó se derritió el papel. Desde entonces, cada vez que alguien se acerca a ese muro, el oído derecho comienza a arder, como si algo intentara entrar, como si una lengua sagrada, pero prohibida, buscara un nuevo huésped. Y lo peor de todo, es que esa misma palabra ahora aparece en otras paredes, en conventos abandonados, en casas donde se ha rezado mal, en habitaciones donde alguien pronunció el nombre de Dios con deseo. Y tú, si oyes algo en tu oído derecho esta noche, no respondas, no repitas, o será demasiado tarde. Capítulo 2. La niña que recitaba sin lengua. Tenía solo 9 años. Y no tenía lengua. Se la habían extirpado tras un accidente cuando era bebé. Nunca habló, nunca rezó. Hasta esa noche, el padre Mateo la encontró en la capilla vieja, de pie frente al mismo muro que había hecho sangrar al padre Iván, descalza, con los ojos cerrados, murmurando un idioma imposible. «¡Sofía!», gritó el sacerdote, al verla mover los labios que no podían articular palabra. Pero lo que escuchó no venía de su garganta, venía del muro. Era su voz, pero multiplicada, como si cientos de niñas sin lengua la estuvieran repitiendo desde dentro de la piedra. Mateo se acercó. El aire estaba denso, oliendo a cera quemada y carne vieja. Sofía no se movía. Tenía las palmas abiertas, y en ellas le ardían marcas en forma de letras invertidas. Intentó sacarla. No pudo. Fue como intentar mover una estatua fundida con el suelo. Entonces, la niña abrió los ojos, negros, no como si estuvieran poseídos, sino como si reflejaran directamente el infierno. «Padre», susurró. «Sí», habló, aunque no tenía lengua. «Ya no rezamos al cielo», dijo. «Ahora». El fuego contesta primero. Y luego, con una sonrisa que no era suya, se volvió hacia el muro y dijo otra palabra. Una sola. Y las paredes sangraron letras. Desde entonces, cada noche a las 3:33, en las paredes del convento aparece esa palabra. Nadie la puede leer sin sentir que se quema por dentro. Una monja intentó traducirla. Hoy vive en silencio. Y su lengua, aunque intacta, ya no le obedece. Si escuchas rezos en una voz infantil esta noche, y sabes que no hay nadie allí, cierra los ojos, y no respondas. Capítulo 3. La monja que entendía el fuego pero olvidó su nombre. Sor Clara tenía un don. O eso pensaban todos. Cuando los muros comenzaron a escupir palabras en sangre, ella fue la única que no tembló. No huyó, no rezó, escuchó. Decía que el fuego hablaba con lógica, que esas lenguas invertidas no eran maldiciones, sino advertencias. Son voces del juicio que viene. Y buscan intérprete, murmuraba mientras acariciaba las piedras calientes del convento. El padre Mateo la llamó blasfema, pero algo dentro de él temía que tuviera razón. Una noche, Clara se encerró sola en la sacristía. Encendió 7 velas negras y colocó una hostia sobre su lengua. No para comulgar, sino para traducir. Nadie supo qué ocurrió ahí dentro durante esas 3 horas. Solo que al salir, tenía los labios quemados y los ojos como brasas apagadas. «¿Qué viste?», le preguntaron. Ella respondió. «No lo recuerdo, pero el fuego sí me recuerda a mí». Desde ese día, no volvió a pronunciar su nombre, ni una sola palabra en ningún idioma humano. Pero cada noche, las paredes la llamaban por un nombre distinto. Uno nuevo, uno más antiguo que el latín. Uno que hizo llorar a la cruz colgada sobre su cama. Y cuando intentaron exorcizarla, la Biblia ardió entre sus manos sin tocar el fuego. Hoy, Sor Clara sigue allí, muda,
mirando los muros como si leyera el Apocalipsis escrito al revés. Y si alguna vez escuchas tu nombre susurrado desde una pared que sangra, no respondas. Podrías olvidar quién eres y convertirte en quien el fuego necesita. Capítulo 4. La palabra que quema a quien la pronuncia. Todo comenzó con un susurro. No uno cualquiera. Era como si los ladrillos del convento inhalaran el silencio, y luego lo escupieran convertido en una palabra que nadie debía oír. Sor Belén fue la primera en oírla. Una noche, mientras limpiaba las cenizas de la capilla, una voz surgió desde la grieta del altar. No era humana, tampoco demoníaca. Era anterior. Una palabra. Solo una. Dicha en un idioma sin vocales. Sin aire. Sin perdón. Sor Belén la repitió sin querer. Y su lengua se partió en dos. No por castigo, sino porque esa palabra no debía vivir en una boca humana. Desde entonces, las demás monjas evitaron el altar. Lo sellaron con cruces, sal y páginas arrancadas de un evangelio que ya no existe. Pero fue inútil. Cada medianoche, la palabra volvía. Se infiltraba en los sueños. Se tatuaba en los párpados cerrados. Una noche, el padre Mauro, escéptico y desafiante, intentó pronunciarla. La repitió 3 veces frente a la efigie de San Jerónimo. A la tercera, la estatua giró la cabeza lentamente. Y lloró sangre. El sacerdote cayó de rodillas. Pero no pudo pedir perdón, porque su boca ya no recordaba ningún idioma. Solo la palabra. Aquella que enciende la carne y apaga el alma. Hoy, está encerrado en una celda sin muros. Porque cada vez que alguien lo encierra, las paredes comienzan a hablar. Y si un día despiertas con una palabra escrita dentro de tu garganta, no la digas, ni siquiera en tu mente, porque el fuego ya la está esperando. Capítulo 5. El cuadro que ardía por dentro. En el pasillo norte del convento, colgaba un cuadro que nadie recordaba haber colgado. Un Cristo crucificado, pero con los ojos abiertos. Miraba de frente, no con misericordia, sino con una rabia tan antigua como el fuego. Las monjas decían que el lienzo cambiaba de expresión. Una noche lo veías con lágrimas, otra, con los labios entreabiertos, como si murmurara algo, en un idioma que solo se entiende cuando el alma está en pecado. Sor Clara se obsesionó con el cuadro. Pasaba horas frente a él, arrodillada, sangrando de las rodillas y los labios. Decía que escuchaba palabras dentro del marco, no de Jesús, sino de algo que habitaba detrás del lienzo. Una noche, rompió el silencio del convento gritando. Él me llamó por mi nombre, y me ardió por dentro. Cuando la encontraron, el cuadro estaba tibio, y en la parte posterior del lienzo, alguien, o algo, había escrito una oración con cera derretida. Quien mire con fe, verá luz. Quien mire con deseo, arderá sin ser visto. Desde entonces, nadie se atrevió a mirar el cuadro directamente. Pero cada vez que una hermana se confiesa, el cuadro gotea un líquido espeso, rojizo, tibio, y cuando alguien osa tocarlo, el fuego no sale del cuadro, sale de su boca, como si las lenguas de los muros despertaran en su garganta. Capítulo 6. La voz que se escuchaba bajo el altar. Cada noche a las 3:03, el altar de la capilla menor emitía un crujido seco, como si algo respirara desde abajo. Pero no había hueco, no había sótano, no había entrada visible, y sin embargo, Sor Magdalena lo escuchó por primera vez cuando estaba sola, limpiando las velas. Una voz, apenas un susurro, llamándola por su segundo nombre, uno que solo su madre usaba cuando estaba enojada. No eres digna, pero sí necesaria. Ella retrocedió, pero su cuerpo no le obedecía. Los candelabros temblaban. La cruz vibraba y del centro del altar brotó una línea de fuego fino, como un latido que divide la piedra. El suelo debajo no se abrió, se hundió hacia adentro, como si el espacio se tragara a sí mismo. Desde el abismo, se escuchaban frases en un idioma que no correspondía a ningún salmo conocido. No era latín, no era humano. Esa noche, Sor Magdalena no durmió. Y al día siguiente, cuando intentaron abrir el altar para investigar, estaba frío como la muerte, pero marcado por 10 dedos carbonizados. La voz no volvió a hablar por semanas, hasta que otra monja, Sor Teresa, cometió un pecado que solo ella y Dios sabían. Esa madrugada, el altar habló su pecado en voz alta, y el eco no salió de la piedra, sino de los muros, y todos los muros lo repitieron, hasta que Sor Teresa cayó al suelo convulsionando, con la lengua en llamas. Capítulo 7. El confesionario donde se hablaba en otro idioma. Desde el inicio de la Semana Santa, algo cambió en el confesionario más antiguo del convento. No era el crujido de la madera ni el olor a incienso viejo, era el idioma en que respondía. Sor Elena fue la primera en notarlo.
cuando se arrodilló para confesar un pensamiento impuro. La voz al otro lado del velo no era la del padre Andrés. Era una voz más grave, más lejana, y le respondió en una lengua que la hizo temblar por dentro. Non est verbum tuum, est ignis. No entendió las palabras, pero sí el peso. Sintió que le arrancaban el alma por la boca. Cuando salió, el padre Andrés no estaba, pero ella juraría haberlo visto entrar minutos antes. 2 días después, otra joven novicia entró, y salió muda. Literalmente. Los médicos no encontraron daño físico, solo miedo y ceniza en la lengua. Sor Elena volvió una noche, decidida a grabar la voz con un pequeño dispositivo escondido, pero al revisar el audio, solo se escuchaba su respiración y, al fondo, una risa distorsionada, seguida por una frase en un idioma que ningún programa logró traducir. Pero al pasar el audio en reversa, las palabras fueron claras. Yo no absuelvo, yo alimento. El confesionario fue sellado por la Madre Superiora, pero cada madrugada a las 3:03, se abre solo, y el primer susurro que se escapa siempre tiene el nombre de alguien que aún no ha pecado. Capítulo 8. El niño que tocaba las llamas sin quemarse. Nadie sabía de dónde había venido. Una mañana apareció dormido frente al altar principal, envuelto en una sábana empapada, en cera roja aún tibia. El padre Ramón, al tocarle el hombro, sintió un escalofrío. El niño no respiraba con los pulmones, sino con el pecho lleno de fuego. Lo juraría. Lo más inquietante fue cuando el niño abrió los ojos. Tenía los iris como brasas. Y en la lengua, una cruz invertida tatuada en carne viva. No hablaba, pero escribía, con los dedos sobre las paredes. Y cada vez que escribía, las palabras se encendían como llamas, dejando marcas indelebles en el muro de piedra. Un día, la hermana Clara intentó borrar una de esas frases con agua bendita. El agua hirvió en su mano, quemándole los dedos hasta el hueso. El niño la miró sin parpadear y escribió lentamente. Nadie borra lo que ya ha sido dicho en el idioma del abismo. Desde entonces, lo aislaron en la cripta más profunda. Pero allí, donde no hay velas, la cera seguía goteando de los techos, y cada gota caía sobre su cuerpo, sin causarle daño, como si él fuera el origen, como si las lenguas de fuego hablaran a través de él. Capítulo 9. El confesionario donde el fuego susurraba nombres. La primera vez que ocurrió, fue apenas un murmullo, un sonido leve, como una vela a punto de apagarse. Pero lo que susurró, fue un nombre, uno que nadie había pronunciado en años. El padre Elías se detuvo en seco. Estaba solo en la iglesia, frente al confesionario cerrado desde que el incendio consumió al anterior sacerdote. Y sin embargo, esa voz ardiente pronunció el nombre de su madre muerta. Desde aquel día, cada vez que se acercaba al confesionario, las paredes de madera empezaban a sudar cera caliente, y las llamas brotaban de las rendijas, pero nunca lo quemaban. Una noche decidió entrar. Dentro, el aire olía a incienso y a carne ahumada. Cuando se arrodilló, el fuego descendió desde el techo, como una lengua viva, y comenzó a hablarle directamente al alma. Le susurró pecados que él nunca había confesado, y otros que todavía no había cometido, nombres de feligreses, fechas, deseos impuros envueltos en fuego. Todo arde, incluso lo que aún no ha pasado. Esa fue la última frase antes de que el fuego se apagara en seco. Pero al salir del confesionario, su sotana estaba marcada, con el mismo símbolo que ardía en los muros, una lengua roja, bifurcada, como si el infierno hubiera sellado su confesión. Capítulo 10. El muro que ardía con las oraciones no dichas. Esa madrugada, el padre Elías decidió rezar de espaldas al altar, no por rebeldía, sino porque los muros hablaban más que Dios. Desde hacía noches, los ladrillos susurraban, no en latín, no en voz humana, sino en un idioma que parecía hecho de brasas y espinas. Cada vez que alguien ocultaba una plegaria, cada vez que una oración se ahogaba por vergüenza, una grieta nueva se abría en los muros, y de allí brotaba fuego, pero un fuego que no iluminaba, sino que mostraba lo que debería haber sido dicho y no fue. Una mujer vino a confesarse y se quedó en silencio. Al día siguiente, el muro frente al confesionario sangraba palabras, no escritas, sino quemadas en la piedra, como si alguien hubiera tallado sus secretos con llamas vivas. Y al padre Elías, el muro le mostró una oración que él jamás había dicho en voz alta. Perdóname, porque deseé tocar lo que era sagrado, y lo hice. Se quedó helado. Nadie más lo sabía, pero el muro sí. Y lo peor no era eso. Lo peor fue que esa misma noche, el muro le respondió, con una llama azul que le susurró al oído, lo que callas será tu castigo. Y al despertar, el nombre de su pecado estaba grabado en su pecho, en carne viva.
Capítulo 11. Los nombres que ardían detrás del retablo. El retablo principal del templo siempre fue majestuoso, tallado en madera de ciprés, cubierto de pan de oro, y consagrado con lágrimas de santos y secretos de mártires. Pero nadie sabía que detrás de él había un muro sellado, un muro que no debía tocarse, un muro que ardía solo cuando alguien pronunciaba un nombre prohibido. El padre Elías lo descubrió sin querer, durante una noche sin fieles y sin fe. Limpiaba el altar cuando escuchó una voz que no era voz, una vibración caliente que le dijo: quita el retablo. Él lo escondió allí. Él, el antiguo sacerdote, el que desapareció sin dejar cuerpo ni perdón, movido por un impulso que no era suyo. Elías retiró uno de los paneles del retablo. Y allí, detrás, lo vio. Un muro negro, manchado de ceniza, cubierto de nombres que ardían. Nombres que se encendían uno a uno mientras él los leía. Nombres de monjas, fieles, niños, nombres que nunca debieron ser recordados. Y sin embargo, el muro los pronunciaba con fuego. Cuando Elías llegó al último nombre, el suyo comenzó a formarse. Primero una chispa, luego un trazo, y finalmente, Elías, escrito en llamas rojas que goteaban como sangre caliente. Retrocedió con horror, pero no podía mirar a otro lado, porque cada nombre ardía no por haber sido dicho, sino por haber sido silenciado. Y en ese instante, lo comprendió. El muro no castigaba el pecado, castigaba el olvido. Capítulo 12. El idioma que solo comprendían los condenados. Desde la noche en que su nombre apareció en llamas, el padre Elías ya no dormía, pero no por miedo, sino porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba una lengua que nunca había aprendido, una lengua que nacía desde las paredes, como susurros de fuego que no quemaban la carne, pero sí el alma. No era latín, no era hebreo, era un idioma que no existía en ningún texto santo, pero que su corazón entendía como si fuera suyo desde el nacimiento. Cada palabra le abría un recuerdo ajeno, un castigo sin contexto, un rostro llorando mientras oraba con una vela en la boca. Una noche, llevado por el delirio, Elías se acercó al muro de los nombres, y en lugar de leer, habló. Pronunció 3 sílabas que no había escuchado antes, pero que nacieron de su lengua como fuego líquido. El muro respondió. Se abrió como una boca antigua y húmeda, y desde dentro emergió una figura con hábito, pero sin rostro, solo una boca que no tenía lengua, pero que susurraba las mismas palabras que él había dicho. Elías cayó de rodillas, y en ese momento supo la verdad. Ese idioma era el idioma de los olvidados, de los mártires escondidos, de las verdades que el templo había enterrado. No era el infierno quien hablaba, eran las víctimas del silencio, pidiendo ser nombradas. Y ahora, Elías era su profeta, su llama, y su condena. Epílogo donde el fuego no pide permiso. El templo ya no existe, o al menos, no en la forma que conocían los hombres. Sus muros se derrumbaron la noche en que el padre Elías pronunció la última palabra que jamás debía ser dicha. Los fieles que huyeron hablaron de lenguas de fuego, que lamían los techos como si buscaran algo escondido, de sombras que rezaban en otro idioma, y de un altar que lloraba sangre sin tocarlo nadie. Elías no fue visto nunca más, pero cada 13 de agosto, a medianoche, un murmullo regresa al lugar donde estuvo el templo. No es viento, no es eco, es una plegaria pronunciada por un alma que ya no es del todo humana. Dicen que si la repites 3 veces, la pared frente a ti te responderá, no con palabras, sino con tu propio rostro reflejado en llamas, porque las lenguas de fuego no buscan redención, buscan testigos. Y si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde, el fuego te ha elegido.